En una anterior entrega, explicamos el principio de culpabilidad en sentido amplio y revisamos el alcance del artículo 12 del Código Penal. En este video, profundizaremos sobre qué quiere decir, en estricto sentido, la culpabilidad, cuál es su historia y cómo ha evolucionado el debate. Entonces, hablemos de culpabilidad en sentido estricto. Si bien el Código Penal indica expresamente que para castigar se necesita demostrar la culpabilidad y que está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, ¿qué exactamente se ha de comprobar para concluir que alguien obró con culpabilidad? Sobre esta pregunta hemos estado discutiendo en la historia reciente por casi 400 años. Para empezar la historia por algún momento, habría que decir que hacia el siglo de las luces, alrededor del año 1760, la doctrina penal mayoritariamente consideraba que el delito era esencialmente un mal uso de la facultad divina del libre albedrío. En resumen, Dios habría dado al hombre la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y el delito era una inclinación hacia el mal. La culpabilidad en la llamada escuela clásica italiana, la de Beccaria, Carrara y demás, era expresión de esa maldad del hombre, o como se le refería en su momento, esa corrupción del espíritu. Por eso hoy en día todavía asociamos el término culpabilidad a cierto sentido de maldad. Durante buena parte de nuestra historia, la culpabilidad expresaba un defecto espiritual de alguien que, pudiendo y debiendo orientarse hacia el bien, y así también hacia Dios, se alejaba del bien en favor del mal. En estas condiciones, la pena solamente podía tener un carácter retributivo, dirigido precisamente a imponerse como castigo por el mal uso del libre albedrío. Algún tiempo después, el auge del positivismo en las ciencias naturales incidió en la criminología y por conducto de algunos autores italianos en el derecho penal de principios del siglo XIX. La escuela de Ferri, Lombroso y Garófalo hizo eco en la supuesta primacía del método científico para producir un auténtico conocimiento y propuso abordar el estudio del delito como un fenómeno natural. A diferencia del mundo de los ángeles, diría Lombroso, el de los hombres se rige por reglas de la ciencia. Y, en ese contexto, la clásica doctrina del libre albedrío debía ser reemplazada por una nueva escuela que estuviera actualizada en los recientes avances de las ciencias naturales, como la física, la medicina o la biología. Para esta escuela, el delincuente no era libre, sino que padecía de una enfermedad que le predeterminaba hacia el delito. Por lo tanto, la intervención penal no podía estar basada en el libre albedrío del delincuente, lo que era una contradicción sin sentido. Por eso, en la llamada nueva escuela de la defensa social, se adoptó una lógica radicalmente diferente. Aunque no todo hombre es libre, todo hombre que vivía en sociedad debía cargar con las consecuencias necesarias para mantener la convivencia pacífica. Así pues, los delincuentes, aunque no eran libres de dejar de estar enfermos, sí debían cargar con las consecuencias del tratamiento de su enfermedad para asegurar el bien común de la sociedad. De otro lado, en otra parte de Europa, se estaba gestando una forma diferente de positivismo. Otro grupo de pensadores, aunque partían de la misma base positivista y del respeto al método científico, se preocuparon por la confusión del derecho con la sociología criminal y otros saberes en Italia y abogaron por un retorno a la norma. Por su orientación hacia la construcción del derecho penal desde los elementos de la propia norma, recibieron el nombre de dogmáticos. Y por su orientación hacia el paradigma de la causalidad que permeaba todo el mundo científico de aquella época, se les conoció como causalistas. Los causalistas, como positivistas que eran, mantenían muchas cosas en común con la nueva escuela de la defensa social, entre ellas la negación al libre albedrío. No ya por ver el delito como una enfermedad natural, sino por la incompatibilidad entre esta doctrina y el determinismo sobre el cual estaba basado el mundo mecanicista de la causalidad.
Puesto en términos simples, la causalidad es hija del determinismo, no de la libertad. Para esta escuela, entonces, lo que permitía establecer el vínculo entre una persona y la pena era una especial relación de causalidad que no se encontraba en el mundo físico, pero que era tan real como la ley de la gravedad o las reglas del electromagnetismo. Se trataba de una causalidad subjetiva o psicológica, la relación entre la psiquis de una persona y la realización de la acción delictiva. En su momento se identificaron dos formas diferentes de esta relación causal, el dolo y la culpa. Cada una de estas denotaba una relación diferente del autor con el resultado, que se castigaba con la pena. Así pues, el autor era culpable en la medida en que, de una u otra forma, había causado subjetivamente el resultado y por lo tanto debía responder por él. La culpabilidad en este contexto no requería del libre albedrío, ni tampoco de un especial juicio moralista como en la escuela clásica, ni naturalista como en la nueva escuela. Era simplemente la contracara subjetiva de la relación causal que regía al resto del mundo. El auge que tuvo este modelo bipartita del delito objetivo versus subjetivo y especialmente la concepción de la culpabilidad como una relación causal subjetiva explica por qué hoy, varias décadas después de su abandono, todavía algunos manuales siguen refiriendo a la culpabilidad en estricto sentido como el dolo y la culpa o imprudencia. Ello, a pesar de que actualmente ni el dolo ni la culpa pertenecen a la categoría de la culpabilidad. En realidad, el abandono de las banderas del causalismo se empezó a gestar al poco tiempo de haberse consolidado. Mesger, Radbruch, Binding y otros llamados neokantianos sacudieron las bases de la construcción positivista que tan elegantemente había levantado von List. Pero en la historia de la culpabilidad, Frank fue quien asestó el golpe más duro. Para él, la culpabilidad no era una relación causal, sino un juicio de valor. Fue Frank quien por primera vez habló de una culpabilidad en sentido normativo, como un juicio de reproche basado en el deber ser. Para él, la culpabilidad no tenía que ver tanto con lo que la persona había hecho, sino más bien con lo que el ordenamiento le exigía que hiciera. Para poner un ejemplo, quien mata a otro para salvar su propia vida tiene todo el dolo de cometer homicidio y sin embargo no obra con culpabilidad si se demuestra que era su única alternativa. Para Frank, esto significaba que la culpabilidad expresa no una relación de causalidad subjetiva, sino un juicio de reproche basado en la exigibilidad de un comportamiento alternativo conforme a derecho. Esta base sirvió para que Welzel construyera desde su idea original de la determinación finalista su propio concepto de culpabilidad. En su planteamiento, el ser humano tiene la capacidad de orientar su comportamiento acorde a sus fines y acomodar el mundo del ser para adecuarse a su visión del deber ser. A eso lo llamó el ejercicio de la actividad finalista. En la culpabilidad, eso quería decir que la persona tenía la posibilidad de orientar su comportamiento acorde a ciertos fines que son los que le manda el derecho. Eso es lo que llamó Welzel determinación conforme a sentido o determinación final. Cuando una persona, pudiendo determinarse a sí misma conforme a sentido, en cambio, opta por determinarse en contravía del ordenamiento legal, se dice que ha obrado con culpabilidad. Aunque la teoría de la culpabilidad de Welzel es seguramente hoy en día uno de los aportes menos celebrados, su idea básica de determinación conforme a sentido dominaría la discusión durante el resto del siglo XX. Ello en la medida en que varios de los autores más influyentes, entre ellos Roxin y Jacobs, compartirían su mismo punto de partida. Sin embargo, cada uno le daría un alcance diferente. Para Roxin, lo que caracteriza la culpabilidad es un problema de motivación.
Esto es, que la persona debió haberse motivado conforme a la norma y en cambio obró en contravía de esta. Esto es a lo que se refiere la idea de la asequibilidad normativa. La culpabilidad expresa un déficit de acceso a la norma y a la motivación de la gente. Como este déficit expresa al mismo tiempo el fundamento de la culpabilidad y la necesidad de imposición de una pena, ambas categorías, culpabilidad y punibilidad, se muestran como dos caras de una misma moneda que Roxin llama responsabilidad. Por su parte, para Jacobs, el concepto clave es el de fidelidad al derecho. La culpabilidad denota esencialmente una infidelidad del autor al derecho. Es una separación de la persona con el ordenamiento jurídico, ante lo cual el Estado necesita intervenir en la forma de pena para restablecer las expectativas de la vigencia del derecho para todos. No tiene entonces que ver con lo que ocurre en la mente del autor, sino con lo que ese acto de infidelidad comunica al resto de la sociedad. Por eso, cuando el comportamiento de una persona no comunica una oposición al derecho, sino una enfermedad, como en el caso de los inimputables, o una situación excepcional, como en las disculpas, el autor no obra con culpabilidad. Todo esto, por supuesto, ocurre en un plano normativo de comunicación abstracta y por eso se le refiere como una culpabilidad radicalmente normativa. Como se ve, contrario al acuerdo general que hay sobre el sentido amplio de la culpabilidad como requisito para la imposición de una pena, su caracterización en sentido estricto ha cambiado con cada generación de la discusión. En apenas un par de siglos se ha dicho que la culpabilidad en estricto sentido es un mal uso del libre albedrío, una presunción sin fundamento científico, una relación causal psicológica, un juicio normativo, una determinación final en contra de sentido, un déficit de motivación del autor y hasta una falta normativa de fidelidad al derecho. Entonces, cuando se les pregunte qué es la culpabilidad, parece que de momento la respuesta correcta es depende. Depende de en qué sentido se pregunte, si en sentido amplio o en sentido estricto. Y aunque en sentido estricto pueda haber un menor acuerdo que en el sentido amplio, lo cierto es que la culpabilidad en ambos sentidos requiere un estudio profundo de la teoría del delito. Por eso, la invitación es a interesarse por estos asuntos y a explorar más a fondo esta categoría que encierra no solamente unos problemas específicos, sino muchos de los problemas más difíciles de toda la dogmática penal. La culpabilidad es hoy y siempre un estudio sobre nosotros, las personas.